tú y yo sabemos que no es fácil soltar algo de nuestra vida, dejarlo ir. Especialmente cuando hay amor de por medio, cuando hay aprecio, cuando hay un pasado, cuando consideramos que tal vez Dios nos lo dio, algo que tal vez fue bueno, que nos dio identidad o que nos dio un impulso en nuestra vida. Soltar no es fácil, pero tal vez hoy ya pesa. Tal vez hay algo dentro de ti que dice, Dios me está pidiendo que lo suelte. Y tal vez te estás haciendo magia. Pero realmente, ¿cómo saber si Dios nos está pidiendo dejar algo? ¿O son nuestras emociones, nuestro cansancio, nuestro miedo? Hay que hablar de eso y hoy lo vamos a hacer aquí en el episodio. Si tú estás en ese punto incómodo, este episodio podría ser una herramienta para que Dios te dé dirección. Y me da mucho gusto darte la bienvenida al Un Empujón de Fe Podcast, episodio 41. Aquí, si tú eres nuevo en este podcast, pues aquí no pretendemos que tenemos el juego resuelto de ninguna forma. Más bien, aquí me vengo a veces a transparentar y a decirte que también me cuesta trabajo y que también Dios me prueba en esto antes de venir a decírtelo, a veces después de venir a decírtelo. Y aquí estamos para juntos construir una fe inquebrantable. Hoy vamos a hablar acerca de cómo soltar, básicamente. Y probablemente este episodio sea para la persona que siente que algo terminó, pero que no sabe cómo cerrarlo. Al que sabe que Dios lo está redirigiendo, solo que tal vez aún no tienes el valor de soltar o de dejar ir. Te invito a que te quedes hasta el final porque siempre procuro que oremos al final o decirte que podrías orar a Dios si es que nunca lo has hecho. Y siempre hay una joyita por ahí que no está en el script. Le pido al Espíritu Santo en este momento que te hable a tu vida en el nombre de Jesús, que sea Él, Espíritu Santo, que seas tú el que habla a la vida de la persona que está escuchando esto. Y si es la primera vez que viene a escuchar algo de ti, o tú lo has estado rondando pero no se deja, te pido que le ayudes con su fe en el nombre de Jesús. Siempre, incluso hace un par de episodios hablamos de David. La historia de David es una historia que disfruto mucho contar, que tiene demasiadas cosas para desmenuzar, pero también, así como estuvo David, estuvo Jonatán. No sé si has escuchado de él o no. En 1 Samuel 18 al 20 es donde se desarrolla esta historia y con la que probablemente hoy Dios vaya a hablarte. Porque David y Jonatán se conocieron después de que David venciera a Goliat, que es la historia de las historias más mainstreams de la Biblia. Y desde ese momento, dice a la Biblia en 1 Samuel 18:1, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Estos vatos eran brothers. Jonatán era hijo del rey Saúl. Entonces Jonatán naturalmente era el heredero al trono. Y David, que era un joven pastor, que te contaba en el episodio, hace un par de episodios, que pues era el menos indicado, al que a los ojos de muchos era como, pues ¿cómo David? No nos hagamos, ¿cómo David? Pues era el que había sido ungido por Dios, pero lo había sido en secreto. Pues, ¿te acuerdas? Samuel va a casa de Isaí, que era su padre, y lo unge. Entonces, técnicamente, según los cánones de ese momento, humanamente debían haber sido rivales, porque, pues, espérame, o sea, como que Dios te unge, pero yo soy el heredero al trono. ¿De qué se trata esto? Espiritualmente eran hermanos del alma. Estos vatos genuinamente se amaban como brothers. Y Jonatán incluso entregaba sus armas, su túnica, su espada, como una señal de honor y reconocimiento. Así de brothers del alma eran. Con el paso del tiempo, Saúl, todavía siendo rey, se llena de envidia, persigue a David y quiere matarlo. Y está toda esta historia bien complicada de novela, de novelas bien producida. Y Jonatán queda en el limbo, atrapado entre deber ser un hijo que le es fiel a su padre y al reino que técnicamente debería heredar, y entre la obediencia al plan de Dios. Entonces, en medio de la tensión, Jonatán hace un pacto con David y le promete protegerlo, a pesar de que era prácticamente ir en contra de su papá, pero su papá quería matar a David. Y también proteger a David o hacer este pacto significaba renunciar al trono. Era como desde antes renunciar al trono que técnicamente le correspondía a él. Y Jonatán decide permanecer fiel. Como te puedes dar cuenta, la historia de hoy se trata de Jonatán, no se trata de David. Siempre se trata de Jesús, pero hoy estamos, ¿sí me entiendes, verdad? Qué humildad tan brutal de Jonatán decir, pues yo con mi brother. La humildad
y la fidelidad que tenía Jonatán con David excede mi capacidad de entendimiento, porque además Jonatán sabía que el plan de Dios no era tener a Jonatán de protagonista, y aún así Jonatán se alegró en Dios. Está bien cañón, porque en 1 Samuel 20 llegó el momento de soltar y de despedirse. ¿Qué pasa? Que David se esconde, Jonatán va a hablar con su padre, y entonces se confirma que Saúl quiere matar a David. Cuando Jonatán vuelve, se despiden en lágrimas. Dice en el 1 Samuel 20:41, David se inclinó 3 veces hasta el suelo y luego se abrazaron y lloraron juntos, aunque David lloró aún más. Y esto es un momento en que Jonatán va a despedirse. Jonatán no podía ir con David. Tenía que quedarse en la corte, sabiendo que su llamado no era seguir, sino soltar su amistad con David. Y entonces Jonatán muere en la batalla junto a su padre y nunca reinó. Pero todo su proceder y todo ese pedacito de tiempo vivió alineado al plan de Dios, no alineado a lo que técnicamente tenía que suceder o cómo tenían que ser las cosas. Jonatán tenía la certeza de que Dios había ungido a David y prefirió irse por ese lado. Con toda la facilidad del mundo pudo haberle literalmente clavado algo en la espalda a David y matarlo y ser el heredero del reino. Eso hubiera convenido mucho y no hubiera hecho nada fuera del orden en ese momento. Pero es el orden natural. El orden de Dios en ese momento era otro. Jonatán tuvo que soltar, aunque le costara su lugar, aunque le costara su comodidad, y aunque le costara su futuro. ¿Y cuál es el resultado? Que años después, cuando ya David es rey, David decide honrar la descendencia de Jonatán. Eso lo puedes leer en 2 Samuel 9. Su amistad vivió mucho más allá de la separación que vivieron en ese momento. Y al final Jonatán obró correctamente en muchos aspectos, porque sí, en efecto, va a la batalla con Saúl y se queda en la corte con Saúl y todo el tema, y decide soltar la amistad con David. Pero nunca decidió transgredir más allá de lo que Dios había dicho respecto a David. Soltar no siempre va a sentirse como una victoria, y en estos días hay un gran problema con este tema de sentir. Estamos nosotros en una... Siempre que les vengo, no me había dado cuenta que esto tiene que ver con algo que estamos viviendo ahora. Con soltar en mi vida profesional. Y le decía a mi esposa que pues, yo siento ciertas cosas respecto al tiempo que estamos atravesando. Y mis sentimientos son importantes, absolutamente. Son importantes para Dios, son importantes para mí. Pero no es el eje sobre el que quiero tomar decisiones en esta temporada. No sería sensato de mi parte. Pues, ¿qué hice? Le vine a contar cómo está la historia y le dije, más allá de lo que siento, quiero saber qué opinas tú. Y que lo ores y que me ayudes a tomar una decisión, porque también tiene que ver con toda la familia. Entonces, soltar no siempre se siente como una victoria, pero cuando lo haces por obediencia tiene un peso eterno. En la película de Gladiador hay una frase que me encanta que dice... algo como lo que hacemos aquí siempre tiene eco en la eternidad. A ver si no me funen por andar diciendo frases que no son de la Biblia. Fúnenme lo que quieran. Jonatán no soltó un pecado, soltó algo legítimo. Soltó el derecho de ser rey. Pero ser rey no era parte del plan de Dios. Y a veces lo que tienes en la mano es bueno, pero ya no es tuyo para cargar. Pero no es parte del plan de Dios. Y creo que lo hemos abordado en otros episodios, o en otro episodio, como saber si lo que quiero o lo que me está diciendo Dios es su plan. Lo acabamos de abordar. Hoy se trata de saber cómo saber si Dios me está pidiendo soltar algo. Mi perspectiva, mi experiencia de cristiano que ama al Señor y que procura estar alineado a lo que Él dice es que muchas veces empieza adentro como una corazonada que trae paz. No sé cómo describirlo de otra forma. Es como, siento esto y cuando lo pienso me da paz. No es cómodo. Está muy lejos de la comodidad. Eso me pasa muchas veces, que tengo un sentimiento que si lo veo con ojos naturales como estás cometiendo la peor tontería de tu vida. Pero si lo veo con los ojos del espíritu, es como, me da paz. Es incómodo, no sé qué viene adelante, es muy riesgoso tal vez, pero me da paz.
Y entonces, ¿qué procuro? Buscar el consejo, buscar en la palabra, que el Señor me confirme, una serie de cosas, y entonces caminamos allá. Pero todavía no es momento de pasar a esa parte. Tengo otra historia que decirte, porque está Pablo en Hechos, que estos Hechos 21, estaba decidido a ir a Jerusalén. Y hay raza, profetas y amigos de él, que le dicen, pues no vayas, o sea, el Espíritu dice en el 21:11, el Espíritu Santo dice que te apresarán y que sufrirás. Y entonces la gente le ruega a Pablo que no vaya, y Pablo les responde esto, así textualmente dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hizo la diferencia en este caso? Pues que Pablo ya había muerto a su voluntad. Sabía que el llamado de lo que tenía que hacer incluía mucha incomodidad, pero no estaba dispuesto a soltar algo que Dios le había pedido soltar. El contraste entre Jonatán y Pablo es que Jonatán soltó algo que parecía suyo, pero lo soltó por obediencia al plan de Dios, y Pablo sostuvo algo que otros le pedían soltar porque tenía clara la dirección del Espíritu Santo. Y como puedes ver, la dirección de Dios en esto es crucial. Y algo que no tengo en el script, pero que Dios me habló esta mañana. Aquí lo tengo abierto. Tengo en mi app de notas, tengo una nota solo con las cosas que así siento que Dios me está gritando. Son muy pocas, pero son muy importantes. Y hoy justo escribí esto, que está en Salmos 37. Dice, el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. El Señor dirige los pasos de los justos. Y tú has sido justificado por la sangre de Cristo. Y que tengo que hacer un paréntesis muy grande porque sé que hay mucha gente que no ha recibido a Jesús y que está escuchando este episodio. Y tampoco lo tengo en el script, pero lo vamos a hacer otra vez en este episodio. En otros lo hemos hecho, lo vamos a hacer hoy. Porque a esto uno tiene acceso cuando decide reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Lo declara con su boca audiblemente y lo recibe, lo cree en su corazón para justicia. ¿Por qué? Ya hice un poco de zoom in al asunto. El zoom out es que el común denominador en esto era que tanto Pablo como Jonatán, para lo propio, fueron personas que estaban dirigidas por Dios. Sus pasos estaban dirigidos por Dios. Jonatán soltó algo que parecía ser suyo, parecía muy insensato a los ojos de otros, pero pues era por obediencia al plan de Dios. Y Pablo sostuvo algo que otros le pedían soltar, porque tenía clara la dirección del Espíritu. Hoy vas a recibir a Jesús. Si tú quieres tener acceso a esto, de lo que te acabo de leer en el Salmo 37, y a tener la dirección de Dios, tienes que recibir a Jesús. Es la única manera, porque no sé si lo sepas, y tal vez esto va a pisar algunos callos y lo digo con mucho amor, pero esta es mi verdad, esto es lo que creo y esto es lo que sé, esto es lo que me ha llevado a través de los años, a través de tantas situaciones buenas y malas. Es que nada de lo que hagamos, nada puede hacernos más o menos merecedores del amor de Jesús si decidimos aceptarlo. ¿Esto es una justificación para que vayas y hagas lo que quieras? No, no es lo que estoy diciendo. Eso es un tema para otro día, otro momento. Lo que estoy diciendo es, Jesús no está en cuatro paredes, no está en una cruz de madera en la iglesia, no está en el acto de algo que hacemos los domingos en la iglesia, de la denominación que quieras. La salvación de Jesús está a la distancia de entregarle nuestra vida y de empezar a caminar con Él. ¿Ok? ¿Cómo saber si Dios te está pidiendo dejar algo? Y más que decirte hoy algo, te quiero hacer unas preguntas que te voy a dejar en la descripción para que tú te las respondas, o te las llevas a una app de notas o en tu librete. Esta es la primera pregunta para saber si Dios te está... No para saber, para empezar a moverte hacia Dios, ¿me estás pidiendo dejar algo? La cosa que consideras que tal vez Dios te está pidiendo dejar o que crees que necesitas dejar, ¿te está quitando la paz o solo te está estirando? Hay una diferencia. Cuando tú vas a lanzar probablemente mucha raza que me está escuchando no lo haga o no lo haya hecho. No, sí, porque ustedes son millennials. Si vas a tirar una piedra con una resortera, así le llamamos en México, es este palo de madera que tiene como una Y y lanzas una piedra, pues sí, la liga se va a estirar casi, que si la estiras mucho podrías pensar que se va a romper, pero pues se tiene que estirar antes de ser lanzada la piedra. Hay una diferencia entre eso, a decir, no, espérame, ya, o sea, esto ya
no va, me está quitando la paz. Entro a esto y me quita la paz. Llego al punto y me quita la paz. Pasa esto y me quita la paz. Entonces es un buen indicador. La segunda pregunta para saber si Dios te está pidiendo dejar algo o no es si lo estás reteniendo por fe o por miedo. Lo que hizo Pablo te aseguro que no fue por miedo, fue por fe. Saber que aunque lo mataran, él era lo que tenía que hacer. Lo que está sosteniendo lo está sosteniendo por fe o por miedo a otra cosa. Tercera pregunta para saber si Dios te está pidiendo dejar algo es algo que antes daba fruto pero ya no da, o realmente nunca dio fruto y tú nada más te encaprichaste. Cuarta pregunta, ¿esto es algo que empezó bien pero ahora te aleja de Dios y de su propósito? Porque eso también es bien común y es bien válido que eso pasa. Empezó bien y ahora te aleja de Dios y de tu propósito. Lo he escuchado hasta de matrimonios y es bien delicado. Pero hay que contestar esa pregunta. ¿Estás dispuesto a...? Quinta pregunta para saber si Dios te está pidiendo dejar algo o no. Es que si estás dispuesto a soltarlo si Dios te confirma. O nada más estás buscando confirmaciones que te acomoden. O que te validen el miedo. Son preguntas sinceras que hay que hacernos. Y solo tú las puedes responder. Con la ayuda de Dios. Y probablemente la primera cosa que Dios te está pidiendo soltar, si ya llegaste hasta aquí y no tienes una fe construida en Él, o sientes que en algún momento tu fe te perdiste, decidiste aventarte a la perdición y hoy estás aquí, pues tienes que entregarle tu vida a Jesús y regresar al camino o empezar a caminar con Él. Y probablemente la cosa que Dios te está pidiendo es suelta tu vida. Suéltala. Suelta tus gustos, tus deseos, tus sueños. Suéltalo todo a los pies de Jesús. Hay una historia increíble en la Biblia. Te la dejo de tarea. Cuando María está a los pies de Jesús y le derrama todo el frasco de alabastro, todo el frasco de perfume a los pies de Jesús. Y todos la critican porque es un perfume muy caro, pero ella lo da todo, todo lo que tenía en ese momento. Y ese podría ser tú. Porque pues hoy tal vez le tienes que entregar tu vida. ¿La vas a perder? No lo sé. ¿Las cosas van a pasar a salir mejor después de que se la entregues? No lo sé. Sé que Dios va a empezar a cuidar si te la entregas. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y esta es una oportunidad para ti para tomarlo. ¿A qué me refiero con después caminar con Jesús? Hacer las cosas que Él nos ha pedido. Esa es una conversación, esa es doctrina fundamental y este no es ese episodio. Díganme si deberíamos hacer un episodio de doctrina fundamental para empezar a caminar con Jesús después de haberlo recibido. Pero hoy demos un paso. Hoy demos el paso de tomar la decisión de creer en Él, de entregarle nuestra vida y de empezar a caminar con Él. Si te hace sentido, te voy a invitar a que si estás haciendo algo, pues tomes una pausa en donde sea que estés. Ni siquiera le voy a poner pausa a lo que estoy haciendo. Nada más para que tú vayas y estés conmigo y tomes un momento a solas para recibir a Jesús. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues vamos allá. ¿Cuál es la intención de esto? Que lo digas audiblemente. No es mientras estás con otros. Es audiblemente y lo crees con tu corazón. Y esto es entregarle tu vida a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás para que no te distraiga nada más y dile: Padre, repite después de mí. Padre, hoy reconozco que he pecado y que necesito tu perdón. No sé si he pecado consciente o inconscientemente, pero te entrego mi vida y te pido perdón. Creo que tu Hijo Jesús murió en la cruz y resucitó para darme vida nueva. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Creo que resucitaste al tercer día y que ahora me das acceso al Espíritu Santo
solo por hacer esta oración. Espíritu Santo, lléname, guíame cada día y enséñame a vivir para ti. Gracias por adoptarme como hijo, como hija, y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Eso es? Si lo hiciste, bienvenido. Debería hacer un episodio de Doctrinas Fundamentales para que este no se haga tan largo, ¿verdad? Lo haremos eventualmente. Si hiciste eso, y esto es para todos, te voy a dejar el link aquí abajo. Lo hice como un reto, pero es un devocional. Pues es un reto de 7 días. Es gratis, no cuesta. De cómo volver a casa, de cómo empezar tu relación con Dios o retomar tu relación con Dios sin que se sienta raro. No son estudios de horas, son pequeñas acciones diarias durante 7 días que tú después vas a tener que repetir por tu cuenta. Pero esto es el kickoff, ¿ok? Si no lo has tomado, hazlo. Si te inscribiste y no lo terminaste, termínalo, por favor. Yo creo que Dios hoy te está llamando a entregar algo. Y probablemente entregar tu vida hoy es una gran decisión. Yo sé con seguridad, lo digo probablemente para ti, porque tal vez lo estás pensando. Después de esto viene un caminar súper chido. Problemas siempre va a haber. Jesús nos dijo que en este mundo habría tribulaciones, pero que estemos tranquilos, porque Él ha vencido al mundo y ahora Jesús vive contigo. Esto fue el episodio 41. ¿Cómo saber si Dios me está pidiendo soltar algo? Si necesitas regresar a las 5 preguntas, regresa a ellas. Si alguna de estas cosas no terminó de hacerte clic y necesitas en serio tomar el siguiente paso y quisieras conversarlo 1 a 1, casi nunca digo esto, pero tengo un espacio de sesiones 1 a 1. Sí tiene un costo, pero el costo lo decides tú. Hay un mínimo, creo que son $37, es 1 hora. Creo que está decente, no lo sé. Te lo dejo a tu consideración, pero ahí está. Podemos conversar 1 hora del tema que estás atravesando y procuraré darte un buen consejo, un consejo basado en lo que Dios dice. Y ya han habido algunas personas, nada más que no tengo ningún testimonio todavía de eso. No, más yo no los he pedido. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, hasta esta parte del episodio 41, yo creo que deberías escribir en los comentarios listo o lista para soltar. Eso, escribe si llegaste hasta aquí. Listo o lista para soltar. Nos vemos la próxima semana en el episodio 42 de Un Empujón de Fe Podcast. Yo soy Cris Yáñez. Gracias por haber llegado hasta aquí. Estoy viendo que fue un episodio relativamente corto. Deberíamos hacer parte 2. Deberíamos hacer doctrinas fundamentales sin tanto slang cristiano. Valdría la pena pensarlo. Valdría la pena que me dijeras con certeza qué tema deberíamos abordar. Yo creo que Dios me da todos los temas, pero también sería valioso que ahora que hay tanta raza escuchando, pues escuchar de ustedes qué te gustaría que abordáramos. Me lo puedes escribir en DM, en los comentarios de Spotify, de YouTube, por correo unempujondefe@gmail.com. Todo está abierto, entonces tú escríbeme. Nos vemos en el siguiente. ¿Listo para soltar? Sí, señor. Sí, señor.